Bien, buenas noches. Cumpliendo con la tarea asignada sobre el resumen del tercer Congreso de Ciencia y Tecnología de nuestro Instituto Marta Bucarán, en donde se han escogido los temas más relevantes para hacer este resumen. Entre los temas más relevantes está las auditorías de calidad basadas en las normas ISO, está también microandrótica en la vida cotidiana, también está lo que es análisis de la generación eléctrica por levitación magnética en la latitud 000, también está lo que es la industria 4.0. En este congreso se ha aprendido lo que es lo primordial de lo que es las normas ISO, lo que es la industria 4.0, lo que es el análisis de la generación eléctrica o levitación magnética en la latitud 0.0 y también reitero lo que es las normas ISO. Si iniciamos con lo que es normas ISO, la primera diapositiva dice auditorías de la calidad basadas en la norma ISO 9001-2015. Si observamos el gráfico, normas ISO 9215, esta es la primera, ¿no es cierto? Esta es la como guía para hacer las normas ISO 9001-2015. Es importante mencionar que las normas ISO varían de acuerdo a un tiempo determinado. En el 2008 era otra normas ISO, esta es la última versión. Si pasamos a lo que es el siguiente recuadro, esta norma internacional está prevista para ayudar, ISO dice, esta norma internacional está prevista para ayudar al usuario a entender los conceptos fundamentales, los principios y el vocabulario. Ya si pasamos al siguiente recuadro, dice ISO 9001. Esta norma internacional contiene los términos y definiciones que se aplican en todas las normas de gestión de la calidad. Es importante mencionar que hay normas ISO en lo que es seguridad informática, medio ambiente, negocios, etcétera. Pero en esta vez nos vamos a centrar en lo que es la norma ISO de calidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en donde podemos observar, dice de esta manera, estándares ISO según su disciplina agregan sus propios requisitos específicos. Aquí está ISO, el primer recuadro, ISO 901 a 2015. El siguiente es ISO 14001-2015, ISO 45001. En lo que respecta al ISO 901-2015, que es el primer recuadro, literal 8.2, dice requisitos para los productos y servicios. 8.2.1, comunicación al cliente. 8.2.2, determinación de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.3, revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.4, cambio de los requisitos para los productos y servicios. Eso es lo que representan lo que es los estándares ISO según la disciplina. Entonces es importante analizar esta situación. De ahí nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es la estructura de la norma ISO de calidad. Aquí, como observamos, dice las primeras tres: alcance, la segunda es normativa y referencia, la tercera términos y definiciones. Alcance se refiere a lo que se puede alcanzar en cuanto a la norma, lo que la norma permite. El segundo dice normativa de referencia, esto ya se refiere a la ley, a lo que la ley permite. Y los términos iguales y definiciones, los términos de referencia que permite. Del 4, 5 y 6 para abajo es lo que el auditor va a hacer su trabajo más importante: contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte, la operación, la evaluación del desempleo, y abajo dice mejora, la mejora continua. Eso también más adelante vamos a ver lo que es la mejora continua. Si continuamos con la siguiente diapositiva, en donde dice las ventajas de las normas ISO 9001-2015. Aquí se logra observar que dice flexibilidad, reducción de costos,
se puede aclarar con otras, se puede acoplar con otras normas, fácil integración con las normas ISO, lenguaje común con las otras ISO, optimización de procesos. Donde dice flexibilidad es lo fácil que son las normas ISO para acoplarse con otras normas. Reducción de costos, claro que si se aplican las normas ISO va a haber una reducción de costos. Y dice, se puede acoplar con esta norma ya como que está reiterativo como la anterior, y fácil integración con las otras ISO, con las otras normas ISO. Porque hay otras normas ISO, como mencionamos anteriormente, la 14001, la 14001, la 45001, entonces esta es fácil, dice fácil integración con las otras normas ISO. Dice optimización de proceso, claro, aplicando las normas, todo proceso se va a optimizar y todo va a salir de la mejor calidad. Si logramos analizar la siguiente diapositiva, como dije anteriormente, hablamos de la mejora continua, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar la definición de la calidad. Y primeramente vamos a decir norma ISO 9000. Norma ISO 9000 se pone porque es de la norma ISO 9000 se guían las siguientes normas, que es la 9001, la 14001, la 45001. Pero vamos ahorita a analizar lo que es la calidad. Es el grado en lo que un conjunto de características inherente a un objeto, producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recursos cumple con los requisitos. Aquí vamos a dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que se apega a la norma ISO y a la calidad y a la mejora continua. Por ejemplo, los requisitos para un primer oficial puede obtener una licencia de capitán se encuentran establecidos en el Convenio Internacional sobre la Titulación y Guardia del 2010. Aquí se dan cuenta, aquí está la norma. Dice, los requisitos para cumplir la tarea de un auditor interno las establece la empresa o el descriptor de cargo para el auditor interno. Y adicionalmente, en algún requisito específico propio de la disciplina que se auditará en otro elemento legal o reglamento específico. O sea, estos ejemplos dan a entender de que para que los procesos salgan bien, para que todos los accionarios en cuanto a los procesos salgan bien, se debe aplicar la norma y se debe cumplir con la norma. Acá dice, en la siguiente diapositiva dice Deming y la mejora continua, lo que yo mencionaba anteriormente, que se cumplían los procesos según las normas ISO. La última que estaba era la mejora continua. ¿Qué dice Deming bajo la mejora continua? Dice el concepto, el ciclo Deming, conocido como círculo PDCA, que quiere decir planificar, hacer, verificar, actuar, forma parte de una filosofía o estrategia de mejora permanente de la calidad en cuanto a los pasos. El concepto fue ideado por Walter Sheward y se ha utilizado en los sistemas de gestión como los sistemas de gestión de la calidad, los sistemas de gestión de la seguridad de la información, los sistemas de gestión medioambientales, entre otros. Esto es lo que se ha utilizado en la filosofía de Deming, ¿cierto? Si nosotros continuamos con esta exposición que para mí fue una de las más que resaltaron, las más trascendentales en cuanto a la exposición, en cuanto al Congreso, nosotros seguimos con la clasificación de las normas ISO. Yo digo las más trascendentales porque si no hubiera normas, los procesos no fluyeran de la mejor manera. Entonces, clasificación de las normas ISO. ISO 9001 es en auditoría, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia, objetivos y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado que se cumplen los criterios de auditoría. Eso a la primera, ¿cierto? Si continuamos, ISO 9001-2018, 3.2, auditoría combinada. Es una de las clasificaciones de las normas ISO donde dice la auditoría llevada a cabo conjuntamente con
único auditado en 2 o más sistemas de gestión. De ahí viene la siguiente auditoría que hizo 19011-2018 3.3, auditoría conjunta. Auditoría llevada a cabo en un único auditado por 2 o más organizaciones auditoras. Eso en cuanto a la clasificación. Bueno, faltan más, pero en alguna próxima exposición se podrá complementar lo que falta. Si pasamos a la siguiente diapositiva, dice ISO 19011, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado que se cumplen los criterios de auditoría. Esto funciona de manera ordenada, siguiendo una metodología establecida, normas, procedimientos y procesos. La siguiente, ISO 19011-2018 3.1, auditoría, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias, objetivos, evaluar de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Esto quiere decir que hay que seguir el siguiente paso, o sea, esto tiene una concatenación anterior con la posterior, o sea, tiene que seguir una hilaridad de acuerdo a lo que se establece. Las decisiones que se toman en el proceso de auditoría no depende del área en que estén determinadas. Bien, si nosotros pasamos a la siguiente diapositiva, ya con esto se culmina en cuanto al expositor de las normas ISO, que es muy interesante tema, porque un proceso industrial sin que se apliquen las normas ISO no va a salir bien, no va a tener el correcto desenvolvimiento, no va a tener los productos de calidad, lo que requiere el cliente. Ahora, si pasamos al siguiente tema, que es análisis de la generación eléctrica por limitación magnética en la latitud 000. La localización de nuestro país nos permite aprovechar los campos electromagnéticos existentes, para lo cual se pretende analizar la posibilidad de generar energía eléctrica mediante limitación magnética en la latitud 000. Esta latitud 00 hay en nuestro país, eso hay en Quito, en la mitad del mundo, esa latitud 00. Ya más adelante se explicaría lo que genera el campo magnético por estar ahí, lo que genera el planeta Tierra, que en sí tiene norte y sur, y que tiene un eje, y el planeta gira alrededor del eje. Ese eje se lo puede decir que es sur y que es norte, que tienen su campo magnético. O sea, se lo asemeja, se lo pone como ejemplo el eje rotativo de un motor, que es lo mismo, que genera movimiento y por lo tanto campo magnético. Entonces, en el siguiente diapositiva dice magnetismo terrestre. Nuestro planeta crea su propio campo magnético, lo que yo decía anteriormente, que crea su propio campo magnético por el que gira alrededor del eje, ¿no es cierto? Y esto también tiene mucho que ver con la acción del Sol. Gracias a las corrientes eléctricas que son creadas por el núcleo de hierro níquel líquido. La Tierra es como un imán gigantesco con 2 polos, un polo norte y un polo sur, lo que me refería anteriormente, ¿no? Un polo norte y un polo sur, aunque como sabrán, estos polos magnéticos no están alineados con los polos geográficos. Esto en cuanto al análisis de lo que genera el campo magnético, la Tierra con los polos sur y norte, que sirven de eje para que se mueva el planeta Tierra, y eso genera un magnetismo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esto es en cuanto, recalco, en cuanto a la generación
eléctrica por levitación. Dice, definición del campo magnético. Aquí se observan lo que es las fórmulas para definir el campo magnético terrestre. Está todo lo que se representa, selenoide, que es la N, el número de vueltas, L, que es largo, corriente, que sí, y aquí está la fórmula ya establecida para obtener lo que es el campo magnético, ¿cierto? Es importante entender lo que es levitación electromagnética. Es importante saber qué significa levitación electromagnética. Por eso es importante analizar y un poco establecer los conceptos. Llamamos levitación magnética al fenómeno por el cual un material puede levitar gracias a la repulsión existente entre dos polos iguales. La superconductividad es una característica de algunos compuestos, los cuales por debajo de una cierta cantidad de temperatura crítica no ponen resistencia al paso de las corrientes. Es decir, son materiales que pueden alcanzar una resistencia nula. Esto es en cuanto a lo que es la levitación magnética, y hasta aquí también el análisis de la exposición muy buena y un proyecto muy ambicioso en cuanto a la levitación magnética. El expositor manifestaba que si se logra este trabajo científico, se va a tener energía eléctrica por el cálculo de unos 300 años. Eso es muy importante y una buena noticia. Se está estudiando en cuanto a que este proyecto ambicioso salga adelante. De ahí, uno de los temas también más relevantes, como concluyendo de la levitación magnética, uno de los temas más relevantes es la mecatrónica en la vida cotidiana. La mecatrónica en la vida, ¿qué es mecatrónica? Aquí, como se refleja en la diapositiva, en la gráfica, dice mecánica sistema, electromecánica, computadora, control de sistemas, control electrónico, sistemas de simulación, microcomputador, sistemas eléctricos. Todo esto, todo este compendio, toda esta fusión, todo este conjunto indican la mecatrónica. Y por eso hay que poner ejemplos, ¿no es cierto? Un carro es mecatrónica porque funciona con la mecánica, que es el motor, funciona con la electrónica, que es el encendido del motor, también funciona con el control, porque también se lo controla mediante una pantalla, lo que son los temporizadores. Igual las hidroeléctricas, igual los ingenios, de igual manera los procesos industriales de agua potable. Aquí entra la robótica, entra la electrónica, entra la mecánica, entra la electricidad, entra el control. Entonces, por eso es importante, se ha manifestado lo que es la mecatrónica en la vida cotidiana. La mecatrónica en la vida cotidiana también entra, si ponemos, por ejemplo, en un televisor, entra la electricidad, el control, el sistema de control también. Eso como la mecatrónica. También otro de los temas que se resaltó más, que antes de seguir con el tema que voy a proseguir, es importante también un poco acotar que la mecatrónica también se utiliza en la medicina, en los ingenios azucareros, en las industrias del calzado, en la industria automotriz. Bueno, en fin, está, por eso el título mismo dice, el título inicial dice la mecatrónica en la vida cotidiana. La mecatrónica es parte del desenvolvimiento en la actualidad, por decirlo así, del ser humano. Ahora, eso como acotación la mecatrónica, ¿no? Pero también es importante analizar un tema que me llamó mucho la atención, uno de los mejores temas, según
mi análisis, según mi apreciación, porque en este resumen me he dado el tiempo de escoger los temas que más me llamaron la atención. Y entre ellos está la industria 4.0. La industria 4.0 es organizar procesos. ¿Y qué significa organizar procesos? Es controlar procesos, visualizar procesos y que todos funcionen con una misma, que estén conectados, o sea que uno dependa del otro y funcione eso automáticamente. Pero eso no se consigue al azar, eso se consigue como ya lo hemos analizado en clases, se consigue con la programación del PLC, con la programación del HMI, con todo eso, con la programación en la computadora y bueno, con los sistemas informáticos necesarios, con los programas necesarios como lo que es el TIA Portal y todo eso. Bueno, es importante también analizar, ¿no? Para profundizar un poco este tema que es importantísimo, base de la industria 4.0. Dice uno, la revolución industrial. ¿Qué dice la revolución industrial? Industria inteligente que responde a una nueva organización de medios de producción. De ahí vamos a lo siguiente, lo que yo mencionaba anteriormente. Y el Internet de las cosas. Interconexión de equipos, máquinas y objetivos cotidianos con el Internet. Entonces, eso es, ¿no? También el siguiente paso, sistemas ciberfísicos. Integración transparente de componentes físicos y computacionales. Interfaz hombre-máquina, lo que mencionaba. La conexión, lo que debe existir. Variables, procesos complejos, presentada, útil y procesable. Aquí es importante acotar, en todo esto entran lo que son las entradas, como los sensores, los pulsadores, los interruptores, también los actuadores, como los motores, las bombas, las electroválvulas, para que exista esta industria 4.0, para que sea un proceso industrial que se aplique la industria 4.0. También para continuar, seguimos con la siguiente diapositiva, donde dice industria 4.0, fábricas inteligentes, donde se refleja que todos los procesos funcionan. Dice conectividad de procesos. Ahí lo que mencionaba anteriormente, la conectividad de procesos quiere decir de que todos los procesos de alguna u otra manera estén en comunicación para que todos estén funcionando. Viene la coordinación entre las unidades productivas, aquí viene lo que es la digitalización, donde se ve la computadora. Entonces todo ahí es un proceso que tiene una comunicación, una concatenación para que se dé el concepto de industria 4.0. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ya viene la estructura de interconexión de plataforma. Aquí ya vienen todos los elementos necesarios, como se puede observar, para que exista la interconexión en la plataforma de la industria 4.0, ¿no es cierto? Yo, mi análisis, mi resumen ha sido hasta aquí, resaltando que el tema de la industria 4.0 me ha llamado mucho la atención y uno de los mejores temas que como estudiante y también como futuro profesional se debe aplicar y se debe afianzar más los conocimientos, lo que es la industria 4.0, a pesar que ya se está aplicando en lo que en las prácticas de la expoferia un poco lo que es la industria 4.0, porque ya se utiliza HMI, se utiliza el Internet, se utiliza el PLC. Bueno, esto ha sido mi resumen de los temas más que resaltaron, que para mí fueron de trascendental importancia en cuanto al Congreso, en cuanto al encuentro de ciencia y tecnología. Parece que él es el tercer encuentro, ha sido unos expositores muy versados en cuanto a los temas y que se va avanzando y que así estamos en este proceso de afianzar los conocimientos. Sin más que decir, muchas gracias.
Gracias por la atención.